Bueno, para comenzar nuestra exploración de hoy, creo que hay que visualizar una de las imágenes más icónicas de la historia de la ciencia. Sí, totalmente. Hablo de, ya sabes, esa mítica demostración de Galileo Galilei. Podemos visualizarlo asomado en lo alto de la torre de Pisa, soltando objetos de distinto peso para demostrar que caen al mismo tiempo. Ujú. Da igual lo que pesen, tocan el suelo a la vez. Esa es la imagen clásica que tenemos todos en la cabeza. Pero si buscamos algo visualmente mucho más espectacular, hay que viajar a la Luna. Ah, claro, la misión del Apolo. Exacto. Literalmente a la superficie lunar, que es un entorno sin aire, sin resistencia aerodinámica de ningún tipo. Allí, durante las misiones espaciales, se repitió este experimento de una manera casi poética, dejando caer una pluma de halcón y un pesado martillo de geólogo. Y efectivamente, ambos tocaron el polvo lunar exactamente en el mismo instante. A simple vista parece ir en contra de toda la intuición que desarrollamos en nuestro día a día, pero resulta ser una realidad absoluta de nuestro universo. Caen juntos. Totalmente. Y fíjate que llevamos asimilando esto desde el colegio. Sí, sí. Nos lo enseñan desde muy temprana edad y lo damos por válido, sin hacer muchas preguntas. Pero si nos paramos a pensarlo, hay un detalle que a menudo pasamos por alto en nuestra complacencia diaria. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que han pasado ya 4 siglos desde aquellos primeros experimentos de Galileo. 400 años, ¿sí? 400 años en los que hemos visto avances científicos inimaginables. O sea, hemos mandado sondas a los confines del sistema solar, hemos desentrañado el genoma humano, tenemos ordenadores en el bolsillo y, sin embargo, la humanidad sigue sin saber exactamente por qué ocurre esto. Ya. Observamos el fenómeno, lo medimos con una precisión de locura y lo aceptamos como un hecho inamovible de la naturaleza. Eso es. Pero el mecanismo subyacente, la razón última, la maquinaria física de ese comportamiento sigue siendo un enigma enorme en el corazón de la física teónica. Vale, vamos a desgranar esto, porque es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de notas, extractos y documentos fascinantes sobre un nuevo marco teórico. Ujú. En los textos aparece constantemente bajo las siglas TVV, que, bueno, para aclararlo desde el principio, hace referencia a la teoría del vacío estructurado. Exacto. Teoría del vacío estructurado. La misión de esta inmersión es precisamente entender cómo esta teoría concreta pretende responder a esa pregunta gigante que ha dejado perplejos a los científicos durante todos estos siglos. Estamos hablando de una pregunta que ni el mismísimo Isaac Newton ni Albert Einstein lograron contestar de forma definitiva. Y el motivo por el que esto resulta tan relevante para cualquier persona con un mínimo de curiosidad es porque nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad física que nos rodea. Claro, porque algo tan mundano como soltar las llaves de casa y verlas caer al suelo esconde un secreto profundo sobre cómo funciona el tejido del universo. Para entender la verdadera magnitud de lo que plantea esta teoría del vacío estructurado, primero debemos repasar qué dijeron los gigantes sobre cuyos hombros se asienta la física moderna. Empecemos por Isaac Newton, entonces. Vale. Newton, en el siglo XVII, nos dio una descripción matemática increíblemente precisa de la gravedad. Él afirmó, y demostró con sus famosas ecuaciones, que la gravedad atrae a todos los cuerpos por igual. Su ley de la gravitación universal. Justo. Y funcionaba tan extremadamente bien que nos permitió, entre otras cosas, predecir el movimiento de los planetas en el cielo nocturno. Pero el problema surgía cuando a Newton se le preguntaba el porqué de esta atracción. Ya. ¿Por qué la gravedad tiene esa extraña capacidad de tirar de todo exactamente de la misma forma sin importar la masa del objeto? O sea, Newton nos dio las matemáticas para calcular la caída, pero se quedó ahí, ¿no? No tenía una explicación física de que estaba tirando de las cosas. Básicamente sí. Newton, con toda su genialidad, reconocía sus propios límites. De hecho, llegó a decir aquello de no infinjo hipótesis. Claro, lo admitía abiertamente. Admitía sin rodeos que podía describir perfectamente el cómo funcionaba la atracción, pero no tenía ni idea del por qué. Desconocía el mecanismo. Resulta muy curioso, la verdad, imaginar a una de las mentes más brillantes de la historia encogiéndose de hombros ante la pregunta fundamental. Y luego, bueno, un par de siglos después llega Albert Einstein y decide darle la vuelta al tablero por completo. Totalmente. Según las notas que tenemos, Einstein descarta de raíz la idea de la gravedad como una fuerza de atracción misteriosa que tira de las cosas a distancia. En su lugar, nos ofrece una visión puramente geométrica. Eso es.
Nos dice que la masa curva el espacio y el tiempo a su alrededor y que todos los objetos simplemente siguen esa misma curvatura del espacio. La analogía clásica que siempre se usa es imaginar el universo como una cama elástica gigante. La famosa sábana. ¿Sí? Si pones una bola de bolos pesada en el centro, la tela se hunde, formando un pozo. Y si luego lanzas canicas más pequeñas, rodarán hacia la bola de bolos, no porque haya un imán o una fuerza invisible tirando de ellas, sino simplemente porque están siguiendo la inclinación de la tela. Justo ahí has dado en el clavo con la analogía. Y lo fascinante aquí es que, aunque Einstein dio un salto monumental al proporcionar esta elegantísima explicación geométrica, en el fondo tampoco respondió al porqué fundamental de esa curvatura en el contexto físico de la caída libre. Claro, nos dio una descripción infinitamente más sofisticada, una metáfora geométrica perfecta. Por ese mismo espacio-tiempo curvo. Pero si escarbamos un poco más, si somos críticos y preguntamos por la naturaleza física íntima de esa curvatura, por qué está hecha esa tela de la cama elástica, volvemos a darnos de bruces contra un muro. O sea, llevamos 100 años aceptando que el espacio se curva y punto. Que la realidad es así porque sí. Y ahí es donde creo que todos nos acomodamos, la verdad. Llevamos siglos aceptando este es así porque sí, casi por consenso. Como las matemáticas de la relatividad de Einstein funcionan de maravilla para los satélites GPS y para predecir eclipses, la humanidad ha acordado no hacer más preguntas incómodas sobre la mecánica de esa tela invisible. Sí, nos hemos vuelto cómodos con la geometría. Pero aquí es donde la teoría del vacío estructurado entra en escena rompiendo la puerta. La premisa central de los documentos que estamos analizando hoy lanza una afirmación que, a primera vista, suena casi a herejía dentro de la física tradicional. Desde luego. La teoría TBS afirma tajantemente que la gravedad no es una fuerza en absoluto, y va un paso más allá, argumentando que la gravedad es, de hecho, pura refracción. Para mucha gente, la refracción es un concepto conocido, aunque sea de forma puramente intuitiva o visual. Es un fenómeno óptico muy común en nuestra vida diaria. Sí, lo vemos constantemente. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro diferente, por ejemplo, cuando pasa del aire al agua de una piscina, la luz se dobla. Cambia su trayectoria original. Como el clásico ejemplo del lápiz. El ejemplo de manual, sí. Sumergir un lápiz en un vaso de agua. Desde fuera parece que el lápiz está quebrado o doblado justo en la línea del agua. Eso es la refracción en acción. Vale. Y lo vital aquí, de cara a entender la teoría TBS, es comprender la mecánica exacta de por qué ocurre esto. La luz no se dobla al entrar al agua porque haya una fuerza magnética invisible que la atraiga, ni porque el agua la empuje violentamente hacia abajo. Vale, entiendo lo de la luz en el agua. El medio cambia. El agua es más densa que el aire, por lo que la onda de luz altera su velocidad y dirección, buscando simplemente seguir el camino más eficiente a través de ese nuevo obstáculo. Eso es. Pero claro, el espacio no es agua. ¿Cómo aplicamos esa refracción a un lugar donde teóricamente no hay absolutamente nada? Esa es la pregunta clave que desencadena todo este nuevo paradigma. La teoría TBS toma este concepto tan terrenal del lápiz en el vaso de agua y lo extrapola al cosmos entero. Vale. Y lo hace redefiniendo lo que consideramos nada. Según este marco teórico, el vacío del espacio profundo no está realmente vacío, como nos sugiere la intuición. Ya, no es la nada absoluta. No es la nada absoluta. No es un escenario hueco donde simplemente suceden cosas. Para TBS, el vacío posee lo que en física óptica llaman un índice de refracción. Y lo revolucionario es que este índice puede cambiar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque, un momento, si el vacío ahora resulta ser un medio estructurado y denso, mi intuición me dice que los planetas o los cometas deberían frenarse por la fricción al moverse por él, ¿no? Es una duda muy normal. Igual que un coche pierde velocidad por la resistencia del viento o un submarino tiene que empujar contra el agua, ¿cómo esquiva la teoría TBS ese enorme problema de la fricción cósmica? Como te digo, es una duda lógica y muy frecuente al abordar este tema. La clave está en no confundir densidad óptica con viscosidad mecánica. Ah, vale. El vacío estructurado del que habla TBS no es un fluido material como la miel o el agua que genera un rozamiento físico o arrastre contra un objeto sólido. Estamos hablando de propiedades a nivel de propagación de ondas. O sea, es puramente óptico. Para visualizarlo, pensemos en los espejismos que vemos en las carreteras en verano. Sí, que parece que hay agua a lo lejos. Exacto. El asfalto caliente calienta el aire justo por encima.
haciéndolo menos denso ópticamente que el aire frío más arriba. La luz del cielo viaja por ese aire con diferente densidad y se curva, creando la ilusión de un charco de agua. Claro. El aire no está frenando la luz con fricción mecánica, simplemente le está ofreciendo un medio con distintas propiedades electromagnéticas que alteran su camino. TBS propone algo similar. La presencia de una gran masa, como la Tierra, altera la densidad óptica del vacío a su alrededor. A ver si lo capto. Entonces, cerca de nuestro planeta Tierra, este vacío se vuelve ligeramente más denso a nivel óptico. Ofrece un poco más de resistencia al paso de las ondas, de forma análoga a cómo un cristal denso frena un poco la luz. Sí, exactamente. Y, por el contrario, a medida que nos alejamos de la Tierra, hacia el espacio profundo entre galaxias, ese vacío se vuelve más ligero, con un índice de refracción distinto. Es como si el mismísimo lienzo del universo fuera más espeso o pegajoso para las ondas cuanto más cerca estás del suelo terrestre. Tal cual. Y esa variación continua en la densidad del vacío es lo que genera la trayectoria curva que nosotros percibimos y llamamos gravedad. ¡Qué locura! Pero claro, para que esta analogía funcione en su totalidad, para que la caída de un bloque de plomo se explique como una simple refracción óptica en este vacío estructurado, la teoría TBS requiere que adoptemos otra idea fundamental. ¿Cuál? Necesitamos aceptar la naturaleza ondulatoria de toda la materia. Porque para que exista refracción, necesitamos que lo que viaje sea una onda. Y aquí es donde retomamos la imagen mental de nuestra famosa pluma y el martillo en la Luna. Porque si la gravedad es simplemente refracción en un medio variable, ¿qué demonios son entonces la pluma y el martillo? Exacto. Según este nuevo paradigma, cualquier objeto físico, ya sea una pluma ligera, un pesado martillo de acero macizo o incluso una partícula subatómica aislada como un electrón, es, en su nivel más fundamental, una onda propagándose a través de esa red, a través de ese vacío estructurado. Es decir, todo es una onda. Efectivamente. Y aunque suena a ciencia ficción, es un concepto que encaja perfectamente con los principios más profundos de la mecánica cuántica que ya conocemos, donde sabemos empíricamente que la materia y las ondas comparten una naturaleza dual. Sí, la dualidad onda-partícula. Eso es. Pero en el estricto contexto de TBS, esta visión ondulatoria pasa a ser el engranaje central de la caída libre. Imaginemos el recorrido de la pluma y el martillo cayendo hacia la superficie lunar. Como ambos objetos son, en esencia, ondas moviéndose en un medio cuyo índice de refracción está variando. Haciéndose más denso ópticamente a medida que se acercan al suelo. Exacto. Ambas ondas se van a ver obligadas a seguir exactamente el mismo camino óptico. Es como volver al estanque de agua. Si tú y yo proyectamos un rayo de luz roja y un rayo de luz azul desde el aire hacia la superficie del agua, ambos colores se van a doblar al entrar. Totalmente. La luz roja y la azul tienen frecuencias muy distintas, tienen energías distintas, pero al agua le da exactamente igual. El medio transparente las trata con las mismas reglas. Así es. Pues entiendo que con la pluma y el martillo pasaría exactamente la misma dinámica. Son ondas materiales con características radicalmente distintas de masa y composición, pero ese vacío estructurado y variable de la Tierra o la Luna las refracta por igual, las obliga a tomar la misma curva. Ese es el corazón de la teoría. Y es en este preciso punto donde las matemáticas de la caída libre bajo el modelo TBS revelan su cara más sorprendente. Cuéntame. Cuando los físicos calculan este camino óptico, cuando trazan la ruta matemática que sigue la onda a través de este índice de refracción variable del vacío, la masa del objeto se cae de la ecuación. ¿Desaparece? Directamente no aparece. La trayectoria de caída se calcula basándose de forma exclusiva en cómo cambia la estructura del vacío a su alrededor, y no en lo pesada que sea la onda material que lo está atravesando. Claro, por eso la pluma y el martillo caen a la vez y tocan el polvo lunar al unísono. Por eso mismo, no hay un gran misterio físico escondido en la masa, porque, matemáticamente, la masa es una variable irrelevante para trazar un camino óptico. Es bastante rompedor darte cuenta de que algo tan básico como el peso de un objeto no tenga voz ni voto en las matemáticas de su propia caída. Es un cambio de mentalidad radical.
Y leyendo los documentos que tenemos aquí, incluyen datos muy específicos sobre simulaciones informáticas que han puesto a prueba esto. Hay una simulación en particular que me llamó mucho la atención. Sí, la de la caída libre. Toman un objeto de 1 kilogramo y otro objeto sustancialmente mayor, de 100 kilogramos, una diferencia de masa de 100 veces, y simulan dejarlos caer en este vacío estructurado desde 1000 metros de altura. Hablamos de una caída libre enorme, más alta que el rascacielos Burj Khalifa de Dubái. Los resultados de esa simulación ilustran perfectamente el argumento de la teoría. Tras caer durante 1 kilómetro entero bajo las reglas matemáticas de TBS, la diferencia en la trayectoria entre el bloque de 1 kilo y el bloque de 100 kilos es de 0,000000014 metros. 12 ceros después de la coma. Es una cifra ridícula. Es más pequeña que el tamaño de un átomo. Es una cantidad que escapa a cualquier medición cotidiana humana. Es, a todos los efectos prácticos de la ingeniería o la física clásica, cero. Prácticamente cero. Ya. Y como recalcan las fuentes de nuestra investigación, este resultado no se da por algún tipo de redondeo informático conveniente. Ocurre simple y llanamente porque la masa no tiene ningún papel en el cálculo del camino de la onda. El resultado numérico es un reflejo de que la física de la refracción ignora el peso. Básicamente, estamos enfrentando dos visiones del mundo completamente opuestas para explicar un mismo fenómeno cotidiano. Si ponemos la teoría del vacío estructurado frente a la relatividad general de Einstein, vemos una divergencia muy seria. Si conectamos esto con el panorama general, se ve clarísimo. Ambos marcos teóricos funcionan, ambos nos llevan al mismo sitio práctico, que es que la pluma y el martillo caen a la vez. Pero la ontología, la filosofía de fondo de lo que está ocurriendo realmente ahí fuera, es la noche y el día. Sin duda. Con Einstein nos imaginamos una red cuadriculada, abstracta, puramente geométrica, doblándose bajo el peso de los planetas. Con TBS imaginamos el espacio aparentemente vacío como una sustancia real, como un cristal con densidad variable que altera la trayectoria de la luz y la materia. Un inmenso medio óptico en el que vivimos sumergidos. Exacto. Es un debate precioso sobre qué constituye la realidad física. Reducir la gravedad a un problema de geometría fue sin duda el gran triunfo intelectual del siglo XX. Pero hay que reconocer que la geometría, en muchos sentidos, actúa como una metáfora descriptiva muy potente. Una abstracción. Eso es. Cuando Einstein postula que la masa curva el espacio-tiempo, nos está entregando el manual de instrucciones matemático para calcular la curva de ese tobogán cósmico, pero jamás nos llega a decir de qué material está hecho el tobogán. Claro. TBS, por el contrario, intenta dar un paso más allá para buscar una realidad física tangible. Propone que el vacío no es una mera abstracción matemática o un sistema de coordenadas vacíos, sino una entidad estructural con propiedades ópticas medibles. Pasar de una metáfora geométrica a hablar de física de medios refractivos cambia por completo nuestra manera de visualizar el cosmos. Todo este cambio de paradigma me parece brillante, pero tengo una duda fundamental. ¿Dine? Está genial tener dos teorías distintas, la geometría por un lado y la refracción por otro, que expliquen muy bien por qué la pluma y el martillo cayeron juntos en el pasado. Pero la ciencia moderna no se conforma con buscar palabras nuevas para explicar cosas que ya sabíamos, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque para que una teoría sustituya a otra, para que haya un progreso real, entiendo que debe predecir algo nuevo. Algo que nadie haya visto todavía. Justo ahí has dado en el clavo. Esa es exactamente la prueba del algodón para cualquier teoría científica seria. Explicar versus predecir. Exacto. Explicar un fenómeno que ya conocemos es el requisito mínimo para que te escuchen, pero no es suficiente para reescribir los libros de texto. La física solo avanza de verdad cuando un nuevo marco teórico se arriesga a predecir un comportamiento inédito, un efecto físico medible que las teorías anteriores aseguraban que no existía. Ya veo. Y ahí es donde TBS se la juega por completo. Hace una predicción clave que la separa irremediablemente de la geometría pura de Einstein. Y según los documentos, esta nueva predicción se basa en la forma de los objetos. Plantean que si ese vacío no es geometría vacía, sino que realmente posee una estructura física, una especie de red material, óptica y densa por la que las ondas tienen que abrirse paso, entonces el tamaño físico de los objetos de repente pasa a importar. Y fíjate que esto es vital. Ojo, repito para que quede claro, no hablamos de la masa, que ya hemos visto que se anula en las ecuaciones. Hablamos del volumen.
del tamaño puro y duro, de cuánto espacio físico ocupa ese objeto dentro de la cuadrícula o red del vacío. Es una distinción crítica que lo cambia todo. Según la relatividad de Einstein, un objeto superdenso y minúsculo como una pequeña bola de plomo caería exactamente igual que un objeto gigantesco pero muy ligero, como un inmenso globo de gas, siempre y cuando eliminemos la resistencia del aire de la ecuación. ¿Vale? Para la geometría del espacio curvo el tamaño físico es completamente indiferente. Sin embargo, en la teoría TBS, al ser el vacío un medio refractivo con su propia estructura interna, una onda muy extensa, o sea, un objeto que abarque mucho volumen físico, interactuará simultáneamente con más extensión de esa red estructural del vacío que un objeto pequeño y puntual. Claro, tiene sentido. Desde las ramas entrelazadas de un gran árbol, frente a dejar caer una pelota de playa inflable gigante. Me gusta. La pelota de playa va a rozar y chocar contra más ramas pequeñas durante su caída, simplemente porque es más voluminosa, aunque ambas terminen cayendo al suelo por el mismo camino. La analogía sirve perfectamente para visualizar la diferencia de interacción. En la física de Newton o en la geometría abstracta de Einstein, esas ramas no existen en el espacio vacío. El vacío es liso. Liso por completo. Pero en TBS el vacío es ese ramaje. Es una estructura con nodos y densidad óptica. Un objeto más voluminoso interactúa con esa red de forma estadísticamente distinta a uno puntual. Por eso, su camino de refracción se ve alterado de una manera minúscula pero real. Y las fuentes no se limitan a teorizar esto en una pizarra. Ponen números que asustan por su precisión. Los números son clave aquí. Detallan que para un objeto de aproximadamente 1 metro de tamaño, esta diferencia teórica en la forma de caer, provocada exclusivamente por su interacción por tamaño con la estructura del vacío, sería de una parte en 1000 millones. Una parte en 1000 millones. Sido un efecto físico palpable, producto del volumen. Y lo que me parece el remate final de este análisis es que los textos aseguran que esta desviación microscópica se puede detectar hoy en día. Así es. Mencionan que se utilizarían interferómetros atómicos para medir diferencias tan ínfimas. Pero claro, la gente de a pie no tiene un interferómetro atómico en el garaje. Ciertamente, no es tecnología de andar por casa. Ya me imagino. Para entender esto, sin entrar en física cuántica dura, imaginemos que un interferómetro atómico es como una carrera donde utilizas láseres superprecisos para dividir a un único corredor, en este caso un átomo, en dos versiones de sí mismo que viajan por caminos ligeramente separados. Aprovechan esa naturaleza de onda de la que hablábamos. Exactamente. Luego vuelven a juntar esas dos mitades de la onda al final de la caída. Si algo, por ínfimo que sea, ha perturbado uno de los caminos más que el otro, cuando las ondas se juntan, no encajan perfectamente. Crean un patrón de interferencia. Eso es. Es una herramienta de medición tan sensible que puede detectar cambios en la gravedad o en la aceleración menores al diámetro de un protón. Si la teoría TBS tiene razón, un interferómetro atómico podría registrar esa discrepancia de una parte en millones basada en cómo el tamaño del átomo interactúa con la estructura del vacío. Entonces la pelota ahora mismo está en el tejado de la física experimental. Totalmente. Esto plantea una pregunta crucial. Tenemos sobre la mesa un marco teórico que nos ofrece una visión radicalmente nueva, que coge ese misterio milenario de la caída libre y lo convierte en un problema de óptica y refracción a escala cósmica, y lo corona con una predicción que se puede medir en un laboratorio. Sí, esa es la diferencia abismal entre una teoría que simplemente acomoda observaciones del pasado para encajar los datos y una que se arriesga a predecir el futuro. La gran incógnita es qué ocurrirá cuando los laboratorios calibren sus láseres y pongan a prueba esta predicción. Porque si los interferómetros detectan esa desviación dependiente del tamaño... Si se llega a medir y confirmar ese efecto de volumen, estaríamos ante un cambio de paradigma brutal. Habría que reescribir los fundamentos de la física. Madre mía, qué perspectiva. Y creo que es una reflexión que subraya de maravilla la inmensa vitalidad del método científico. A menudo pensamos que la vanguardia del conocimiento humano solo se encuentra construyendo aceleradores de partículas de decenas de kilómetros bajo tierra o lanzando telescopios espaciales gigantescos al punto de Lagrange. Es verdad, siempre pensamos a lo grande. Pero esta inmersión que hemos hecho nos recuerda algo muy humilde. El simple acto cotidiano de soltar unas llaves de la mano y verlas caer al suelo todavía encierra algunos de los secretos más profundos y esquivos sobre cómo está construido el universo. El hecho de que en pleno siglo XXI sigamos debatiendo y planteando nuevas hipótesis sobre la mecánica exacta de una caída libre
nos demuestra que la ciencia nunca está cerrada. Nunca lo está. Siempre hay capas más profundas de realidad esperando debajo de lo que ya dábamos por sentado. Es la magia de mantener siempre esa curiosidad viva y no dar absolutamente nada por garantizado. Ha sido una exploración fascinante. Y para terminar nuestra inmersión a fondo de hoy, quiero dejar una idea flotando en el aire para quienes nos escuchan. A ver, Una pequeña semilla mental para seguir dando vueltas a todo lo que hemos debatido basándonos en estos documentos. Si resulta que la gravedad, esa fuerza aplastante y omnipresente que nos mantiene anclados al suelo, que guía a la Luna y que da forma a galaxias enteras, resulta ser en el fondo una simple ilusión óptica. una ilusión, sí. Un mero efecto secundario creado por las variaciones de densidad de un vacío estructurado que refracta la materia. ¿Qué otras fuerzas invisibles o fenómenos fundamentales que rigen nuestra vida diaria podrían ser simplemente el resultado de estarnos moviendo sin saberlo a través de un medio cuya compleja estructura somos totalmente incapaces de percibir con nuestros sentidos? Es una pregunta para no dormir. Ahí lo dejamos. Queda mucho, muchísimo por descubrir.